Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Capítulo 5. El mes siguiente fue, por mucho, el más feliz de la vida de Harry. Como era verano, Harry no tenía que preocuparse por ir a la escuela, lo que le daba mucho tiempo para pasar con Raven, para su interminable disfrute. Los titanes habían pasado días con Harry, pintando y decorando su habitación hasta que todos estuvieron satisfechos, y Harry no pudo evitar llorar con el resultado final. La habitación, que una vez fue blanca, ahora estaba pintada de tal manera que parecía un bosque misterioso con estrellas brillantes que brillaban desde el techo de Harry. Además, Robin y Cyborg le habían construido a Harry una impresionante estantería, que Raven inmediatamente llenó hasta el borde con libros. Harry había sollozado en la túnica de su hermana en ese momento, y Raven no pudo evitar mostrar lo feliz que estaba para Raven. Sin embargo, el mes fue de constante preocupación. Al mismo tiempo, le encantaba tener a su hermano de vuelta, y el resto de los titanes parecían decididos a competir para ver quién pasaba más tiempo con Harry. Además, Raven aún no podía superar el hecho de que Harry tenía su sangre y, por lo tanto, sus poderes dentro de él. Lo más difícil para Raven fue ver las líneas blancas que salpicaban el cuerpo de Harry debido a numerosas heridas y cicatrices. Se debatía entre su deseo de venganza por su hermano pequeño y su deseo de asegurarse de que nunca más volviera a sufrir ese daño. Harry lo empeoraba fingiendo que sus heridas no eran para tanto para intentar consolar a Raven, y cada vez que lo hacía, Raven lo abrazaba para ocultarle sus lágrimas. A lo largo del mes, Raven había estudiado detenidamente sus libros y pergaminos, intentando descubrir cómo Harry había podido absorber sus habilidades de algo tan simple como unas gotas de sangre, cuando le habían dicho que tales cosas eran imposibles en toda su vida. A su preocupación se sumaban las pesadillas que Harry parecía tener casi todas las noches. Más de una vez, Raven había corrido a la habitación de Harry después de escuchar sus gritos, solo para descubrir al niño sollozando y los tentáculos negros agitándose como si trataran de luchar contra los demonios que acechaban la pesadilla de Harry. Solo a Raven se le permitía acercarse a Harry durante estas pesadillas. Cualquiera que intentara hacerlo rápidamente se encontraba arrojado a través de la habitación por los protectores de Harry. Una vez que Raven logró hacer que Harry se despertara y le recordó que estaba a salvo y que los Dursley no podían lastimarlo, Raven se acostaba junto a Harry mientras tarareaba su canción de cuna hasta que se calmara y regresara a un sueño tranquilo. En más de una ocasión, Robin tomaba a Raven a un lado y le recordaba que Harry necesitaba que le enseñaran a controlar sus habilidades, ya que cada día que pasaba sin dicho entrenamiento ponía no solo a Harry en peligro, sino también a todos los que el niño pudiera cruzarse en su camino, principalmente si Raven tenía la intención de inscribir a Harry en la escuela en el otoño. Por mucho que Raven odiara la veracidad de las palabras de Robin, no podía desmentirlas. Aún así, dudaba porque quería que Harry disfrutara de su infancia en lugar de que se la arrebataran como le había sucedido a Raven. Harry había sufrido más de lo que cualquier niño debería, y lo único que quería era que recuperara un poco de su infancia antes de que creciera. Otra cosa que le causaba a Raven un estrés constante era cuando ella y los demás titanes tuvieron que abandonar la torre para combatir el crimen y dejar a Harry solo. Raven le había dicho a su hermano que bajo ninguna circunstancia debía abandonar la torre mientras ella y los demás estuvieran fuera, y él le había prometido que lo haría. Aún así, esto no la hacía sentir mejor, sobre todo porque durante los últimos días, Raven sentía que ella y el resto de su equipo estaban siendo vigilados. XXXXI, vamos, eso es trampa, gritó Harry mientras Chico Bestia usaba un truco oculto para derrotar a su personaje. Los dos llevaban un tiempo jugando al último juego de lucha que Chico Bestia había comprado, y Chico Bestias se había propuesto averiguar cuáles eran todas las gemas ocultas y luego usarlas contra Harry.
Este último se había obsesionado con derrotar a Chico Bestia, aunque solo fuera una vez comillas prefiero llamarlo habilidad, rió Beast Boy mientras dejaba el control. No es habilidad si conoces los trucos, y yo no, gruñó Harry. Es una ventaja injusta. Bueno, ¿te gustaría ver cómo lo hice?, preguntó Chico Bestia, riendo mientras el mal humor de Harry se desvanecía de repente y una mirada de emoción lo reemplazaba. Sí, por favor. Raven levantó la vista de su libro y les sonrió a la pareja mientras Chico Bestia comenzaba a explicar cómo hacer que el personaje de Harry hiciera lo que Chico Bestia había hecho. Harry se había unido a Chico Bestia mucho más rápido que con cualquiera de los otros titanes, algo que a Starfire le costó bastante, para diversión de Raven. Raven sospechaba que se debía a la naturaleza inmadura e infantil de Chico Bestia, que a Harry parecía encantarle. Su hermano pequeño llevaba su nuevo pijama de Batman, algo que a Robin le pareció divertidísimo, y se veía tan diferente de cuando Raven lo encontró por primera vez que no pudo evitar sonreír felizmente. De repente, la alarma sonó en toda la torre y Raven se puso de pie de un salto mientras Beast Boy hacía lo mismo. Comillas titanes, gritó Robin mientras entraba corriendo a la habitación. Comillas Cinderblock está atacando un banco cercano. Adelante. Beast Boy se transformó en un guepardo y corrió tras Robin mientras los dos salían corriendo, mientras Raven le daba un rápido abrazo a Harry. Comillas ¿recuerdas las reglas?, preguntó Raven cuando finalmente se apartó y miró a su hermano a los ojos. Quédate en la torre, no dejes entrar a nadie y no te metas en líos, respondió Harry con una sonrisa. Le habían repetido las reglas hasta la saciedad durante el último mes, y aún así Raven le recordaba una y otra vez cada vez que los titanes tenían que hacer su trabajo. Comillas ¿cuándo te volviste tan descarado?, preguntó Raven con una pequeña sonrisa que hizo reír a Harry. Comillas Raven, estaré bien, dijo Harry alegremente. Comillas ve y conviértete en un superhéroe. Raven le sonrió cálidamente a su hermano por un momento antes de inclinarse y besar suavemente su frente. Volveré antes de que te des cuenta. ¿Quieres algo para cenar? Comillas pizza, gritó Harry alegremente, haciendo que Raven sonriera con indulgencia. No puedes comer pizza todas las noches, Harry, reprendió Raven, no importa lo que diga Chico Bestia. Comillas Raven. La voz de Robin resonó desde el comunicador de la chica. Comillas tenemos que irnos. Comillas ya voy, gritó Raven al dispositivo antes de darle a Harry un último abrazo y desaparecer mientras su poder la envolvía y la teletransportaba, dejando a Harry solo. XXXX. Una hora después, Harry sonrió felizmente mientras estaba sentado en su habitación leyendo La Comunidad del Anillo. En la mesa junto a él había un plato de galletas y un vaso de leche, que Harry disfrutó mientras se relajaba en la cama. Harry acababa de llegar a la parte en la que Frodo llegaba a Rivendell cuando escuchó un ruido extraño fuera de su puerta, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico por ella. Comillas cuervo. Harry llamó con cautela. Comillas ¿eres tú? El silencio respondió a su llamado, y Harry de repente se sintió muy nervioso. Tragándose su inquietud, Harry dejó el libro y se acercó lentamente a la puerta cuando el sonido se produjo de nuevo. Comillas Chico Bestia, gritó Harry con un temblor. Comillas si esta es tu idea de un chiste, no tiene gracia. Una vez más, el silencio recibió las palabras de Harry mientras sus instintos comenzaron a decirle que algo andaba mal. Lentamente, Harry levantó una mano temblorosa y presionó el botón en la pared, saltando hacia atrás cuando la puerta se abrió. Con cautela, Harry asomó la cabeza fuera de su habitación y miró a ambos lados del pasillo, pero respiró aliviado cuando no vio nada fuera de lo común. Dando un paso afuera, Harry se maldijo a sí mismo por ser un tonto, por haberse asustado por un ruido estúpido, cuando de repente escuchó el ruido de nuevo, viniendo desde más abajo en el pasillo. Comillas hola, gritó Harry. Comillas ¿hay alguien ahí? Robin.
Cyborg, una sombra apareció de repente al final del pasillo, y los ojos de Harry se abrieron de par en par cuando nadie respondió a su llamado. Girando rápidamente, Harry hizo como si fuera a correr de vuelta a su habitación y cerrar la puerta, solo para chocar de cabeza con un gigante, que vestía una camisa negra sin mangas con cabello rojo y una perilla a juego, pero lo más aterrador eran sus ojos, que eran de un blanco hueso y sin pupilas. Harry cayó de golpe sobre su trasero y miró al hombre con miedo repentino, como si Harry fuera un ciervo atrapado en los faros. «Hola, mocoso», retumbó el gigante con una sonrisa fría. «¿Quién eres tú?», tartamudeó Harry mientras intentaba retroceder, para gran diversión del gigante, quien cruzó los brazos sobre el pecho y le sonrió al chico. «Me llamo Mammoth y vendrás conmigo, chico». Los ojos de Harry se abrieron de par en par por el miedo, e inmediatamente se puso de pie de un salto y echó a correr. Detrás de él, Harry podía oír a Mammoth riéndose de él. «¿Quieres jugar a la mancha, chico? Bien, que empiece el juego». Al doblar la esquina, Harry oyó a Mammoth corriendo tras él, y de repente sintió terror por lo que sucedería si Mammoth lo atrapaba. Sin duda se lo llevaría, y entonces Harry volvería a perder a su hermana, volvería a estar solo. Armándose de valor, Harry intentó confundir al gigante que lo perseguía. Giró a la izquierda por un pasillo, luego a la derecha por otro, otra a la izquierda, otra a la derecha, hasta que Harry ya no pudo correr más y de repente se presionó contra la pared mientras luchaba por respirar. Justo cuando Harry finalmente estaba comenzando a recuperar el aliento, escuchó dos voces discutiendo. Una era la de Mammoth, pero la otra sonaba como si perteneciera a un niño pequeño, y Harry sintió que el sudor le corría por la frente cuando se dio cuenta de que Mammoth no estaba solo. «¿Cómo pudiste perderlo?», gritó la joven voz enojada. «El niño es rápido y este lugar tiene muchos pasillos. Es fácil perderse aquí. Pues date prisa y encuéntralo. Cuanto antes atrapemos a ese mocoso, antes podremos salir de aquí». A medida que las voces se acercaban, Harry comenzó a avanzar lentamente por el pasillo, tratando con cuidado de mantener la espalda contra la pared. «Hola, cariño», dijo una suave voz detrás de Harry, haciéndolo congelar en seco. «¿De quién te escondes?» Lentamente, Harry se giró para encontrarse con una adolescente pálida, de cabello rosa brillante y ojos a juego. Llevaba un vestido negro y morado con medias a juego, y una sonrisa de gato de Cheshire en su rostro hizo que Harry se pusiera muy nervioso. Rápido como una liebre, Harry se giró e intentó huir, solo para ser confrontado por Mammoth y un niño que vestía un mono verde oscuro sostenido por encima del suelo por lo que parecían 4 patas de araña de metal. «Buen trabajo, Hinks», dijo el chico. «Lo encontraste. Pensé que tendríamos que buscar al pequeño mocoso por toda la maldita torre». El pánico comenzó a apoderarse de Harry mientras se alejaba rápidamente de los extraños hasta que su espalda finalmente presionó contra la pared. «Pepe, por favor», gimió Harry mientras se acercaban. «Por favor, no me lastimen». Hinks frunció el ceño levemente ante eso y pareció mirar fijamente a Harry por un momento, como si lo estuviera sondeando. «No vamos a hacerte daño, chico», dijo Hinks en voz baja. «Mientras hagas lo que te digamos, estarás bien. Son los titanes los que queremos, no a ti. Solo eres un medio para un fin». «Sí», añadió el chico con una mueca de desprecio. «Así que deja de lloriquear y síguenos». «¿Vas a lastimar a mi hermana?», preguntó Harry con miedo, haciendo que los desconocidos fruncieran el ceño al unísono. «Hermana?», preguntó Hinks, confundida. «¿Quién es tu hermana, cuervo?», respondió Harry, haciendo que la boca de Hinks se abriera cómicamente. «Raven es tu hermana». «¿De verdad, tu hermana?», preguntó Mammoth sorprendido. Harry asintió mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, cuando de repente el chico de verde comenzó a reír. «Esto es genial. Si este mocoso es su hermano,
vendrá corriendo a nuestros brazos. Y los estaremos esperando. Bien pensado, Gizmo, dijo Mamut con una sonrisa cruel. Comillas, muy bien, mocoso, vámonos, dijo Gizmo, indicándole a Mamut que lo agarrara. Al acercarse, Harry lanzó de repente un grito de terror, liberando una ola negra que hizo volar a los 3 secuestradores en direcciones opuestas y destrozó los cristales del pasillo. «Ah, aléjate de mí», murmuró Harry mientras sus tentáculos negros aparecían y una repentina ola de agotamiento lo golpeaba. Mamut y Gizmo se pusieron de pie maldiciendo, pero Hinks parecía sorprendida por lo que acababa de suceder. «Magia», dijo Hinks suavemente, comillas, «¿puedes hacer magia, chico?» «Déjame en paz», respondió Harry, intentando desesperadamente mantener los ojos abiertos mientras la oscuridad lo envolvía y sus protectores comenzaban a desaparecer lentamente. «No soy un bicho raro. Raven me lo dijo». Hinks pareció horrorizada ante las palabras y se acercó lentamente al niño mientras Mamut y Gizmo decidieron mantener la distancia. «¿Has agotado tu núcleo mágico, chico?», dijo Hinks en voz baja. «No es sorprendente, considerando esa demostración». Harry intentó murmurar algo cuando, de repente, su mundo se volvió negro y se desplomó en los brazos de Hinks. Solo entonces sus 2 compañeros se acercaron, aunque con cautela. «Comillas, ¿qué demonios fue eso?», preguntó Gizmo enojado. «Comillas, mocoso, me cortocircuitó todo el equipo eso», respondió Hinks en voz baja mientras miraba al niño en sus brazos. «Fue magia. El niño es increíblemente poderoso para ser tan joven, lo cual nos sorprende considerando con quién está emparentado». «Comillas, salgamos de aquí antes de que aparezca el demonio de su hermana», gruñó Mamut. «Tienes razón», respondió Hinks, «tenemos lo que vinimos a buscar. Vámonos. Mamut, deja el mensaje para los titanes, como lo discutimos». Mamut asintió bruscamente antes de caminar hacia la pared cercana y tallar algo en ella con su dedo. Un momento después, asintió con la cabeza para indicar que había terminado y Hinks le entregó a Harry. Mamut arrojó a Harry bruscamente sobre su hombro y se giró para irse, con Gizmo y Hinks siguiéndolo de cerca. Gizmo tenía una sonrisa enorme en el rostro mientras escapaban. Hinks, en cambio, miraba fijamente al chico, con sus palabras resonando en su cabeza. ¿Qué había querido decir? ¿Y por qué parecía tan aterrorizado al rogarle que no le hiciera daño? Hinks sabía que ella y sus compañeros podían ser intimidantes, pero era más que eso. Era como si el chico hubiera sido herido y esperara que lo volvieran a hacer. A medida que las implicaciones de eso cobraban fuerza, Hinks se sintió repentinamente culpable por lo que le estaban haciendo al niño, antes de apartar con fuerza ese sentimiento. No era como si fuera a lastimar al mocoso. Solo iba a usarlo, para lastimar a los titanes. Después de todo, no era un monstruo. Pero cuanto más pensaba Hinks en el miedo irracional, que veía en los ojos del niño, peor se sentía, y de repente se sintió enojada con él por hacerla sentir así. No tenía nada de qué sentirse culpable, ¿verdad? XXXX. Los titanes regresaron a la torre poco después de que Hinks, Mamut y Gizmo lograran escapar con Harry. Raven supo de inmediato que algo andaba mal. Normalmente, Harry los estaría esperando en la sala común, ansioso por saber de su última batalla esta vez. Sin embargo, la torre estaba en silencio y no había rastro de su hermano pequeño. Intentando contener el pánico creciente, Raven se dirigió a la habitación de Harry, solo para encontrarla vacía. La leche aún estaba fría, así que no podía haber estado fuera mucho tiempo, aunque eso no calmó los nervios de Raven mientras buscaba su comunicador. ¿Alguien ha visto a Harry? No está en su habitación. No está en la cocina, respondió Beast. Voy por su comunicador. Ni en la sala común, añadió Starfire. Algo anda mal, respondió Raven, tratando de mantener el miedo fuera de su voz. Estoy de acuerdo, añadió Robin.
Dispérsense y encuéntrenlo. Tomaré el nivel del suelo, dijo Cyborg rápidamente mientras Raven comenzó a difundir su conciencia por toda la torre. Un momento después, sus ojos se abrieron de golpe con alarma. No está en la torre, gritó Raven. ¿Estás seguro?, respondió Robin. Apenas empezamos a buscar. Podría estar escondido en algún lugar. Acabo de usar mis poderes para buscarlo y te digo que no está aquí. ¿Y dónde está?, preguntó Starfire, con el miedo reflejado en su voz. Hola, chicos, se escuchó la voz de Chico Bestia. Encontré algo que quizás quieran ver. ¿Dónde estás?, preguntó Raven rápidamente. Sector noreste de la torre, no lejos de la habitación de Harry. Vamos en camino, respondió Robin rápidamente. Raven voló tan rápido como sus poderes le permitieron y llegó a la ubicación de Beast Boy en cuestión de minutos, solo para encontrar al cambiaformas verde mirando la pared frente a él con una mirada de dolor en su rostro. Chico Bestia, ¿qué encontraste? Beast Boy no dijo nada, solo señaló la pared, haciendo que Raven se girara hacia ella. Cuando vio las palabras, su corazón comenzó a acelerarse con rabia y miedo en igual medida, y el pasillo comenzó a temblar mientras ella perdía momentáneamente el control de sus poderes. Visitamos tu casa y encontramos al lindo niño que Sureste ha estado quedando contigo. No te importa si lo tomamos prestado, ¿verdad? No te preocupes, lo mantendremos a salvo, amor de Jinx, Mammoth y Gizmo. Una furia negra invadió a Raven, y sus ojos violetas cambiaron a un rojo brillante cuando un segundo par apareció sobre el primero. El pasillo comenzó a temblar y Chico Bestia fue arrojado al suelo mientras Raven leía y releía las palabras. ¿Cómo se atreven? Siseó Raven. ¿Cómo se atreven? Rae, gritó Chico Bestia desde el suelo. La presión que emanaba de Raven le había impedido ponerse de pie. Rae, tienes que calmarte. Voy a tener que pagar por esto, gruñó Raven mientras el resto de los titanes aparecían y miraban en estado de shock, primero por las palabras, luego a Raven, quien parecía incapaz de escuchar las palabras de Chico Bestia. Cuervo, gritó Robin nervioso. Cuervo, cálmate. Se lo llevaron, gruñó Raven. Se llevaron a mi hermano y lo recuperaremos, respondió Cyborg rápidamente. Lo prometo. Lentamente, las palabras parecieron llegar a Raven, y sus ojos rojos volvieron a ser violetas cuando el pasillo finalmente dejó de temblar. Amiga Raven, dijo Starfire rápidamente mientras aterrizaba junto a Raven y la abrazaba. Encontraremos a Harry y haremos que quienes se lo llevaron paguen. Lo prometo. El rostro de Raven se volvió cruel ante eso, y sus compañeros tragaron saliva con nerviosismo al verlo. Cuando finalmente lograron localizar a Jinx y sus amigos, los titanes estaban seguros de que la venganza de Raven contra ellos sería legendaria. Capítulo 6. Lo primero que Harry notó cuando recuperó la conciencia fue que estaba acostado sobre un colchón suave. Mientras se levantaba lentamente hasta quedar sentado, Harry notó que lo segundo era que estaba en una habitación pequeña con alguien apoyado contra la pared del fondo observándolo. ¿Eres Batman?, preguntó Harry con cautela al observar la apariencia del observador. El desconocido vestía un atuendo similar al del héroe de Harry, aunque con sutiles diferencias, como ojos rojos y sin símbolo en el pecho. Los ojos del extraño se abrieron ligeramente ante la pregunta antes de que pareciera recuperar el control de sí mismo, y su expresión se volvió neutral nuevamente, con un ligero movimiento de cabeza. El extraño indicó que Noroeste era, de hecho, el héroe de Harry y el niño pareció encogerse sobre sí mismo. ¿Vas a hacerme daño?, preguntó Harry entre sollozos. El desconocido ladeó ligeramente la cabeza ante la pregunta, como si no supiera cómo responder, antes de volver a negar con la cabeza, lo que le quitó un poco el miedo. El extraño se levantó repentinamente de su posición inclinada y se acercó a la puerta, lanzando una última mirada a Harry antes de abrirla y salir.
dejando a Harry solo en la oscuridad. Por un momento, Harry simplemente se sentó en la cama, abrazando sus piernas contra su pecho mientras luchaba por no llorar. Debería haber sabido que a los fenómenos como él nunca se les permitiría ser felices. Lo había sido por un tiempo, había recuperado a su hermana y finalmente estaba lejos del abuso de sus familiares, pero luego todo le fue arrebatado, como siempre. Obligándose a respirar profundamente, Harry lentamente levantó la vista de sus rodillas y observó su entorno. A pesar de la oscuridad, Harry podía ver que estaba en una pequeña habitación con una sola puerta en el otro extremo de la habitación. Frente a él, la cama en la que estaba sentado era el único mueble de la habitación, lo que la hacía parecer vacía a los ojos de Harry. Un momento después, la puerta de la habitación de Harry se abrió de golpe y las luces se encendieron, lo que hizo que Harry se estremeciera violentamente antes de apretarse las rodillas con más fuerza al ver que 6 personas entraban en su habitación. Harry reconoció a los 3 primeros como quienes lo habían secuestrado. El cuarto era el que Harry había confundido con Batman, pero los 2 últimos eran completos desconocidos, y Harry abrió los ojos de par en par al observar su apariencia. Uno tenía la piel marrón oscura y vestía un mono blanco y verde con un ojo en el pecho y parecía llevar un casco verde que contenía un solo ojo. El otro era blanco y vestía un mono rojo oscuro con un símbolo de división en el pecho. «Buenos días, bella durmiente», cantó el del casco tuerto. «Tardaste bastante en despertar, nos estábamos aburriendo. ¿Y no te gustaría que estuviéramos aburridos, chico?», añadió el extraño de traje rojo con un profundo acento sureño. «La gente tiende a sentirse herida cuando estamos aburridos». Harry pareció encogerse ante las palabras y abrazó sus rodillas con más fuerza mientras comenzaba a temblar bajo la mirada de los 6 extraños. Por favor», gimió Harry, «por favor, no me lastimes, seré bueno, lo prometo». Los extraños parecieron moverse incómodos ante las palabras y parecían no saber qué decir hasta que la mujer de cabello rosado se acercó a Harry lentamente y se arrodilló para mirarlo a los ojos. «¿Cómo te llamas, niño H, Harry?» «Señora», dijo Harry en voz baja, intentando desesperadamente no demostrar lo asustado que estaba. «Harry», respondió la chica, como si probara el nombre. «Es un buen nombre, me llamo Hinks. Nadie aquí te hará daño, Harry, siempre que hagas lo que te dicen, ¿entiendes?» «Sí, no queremos a ningún mocoso», respondió Gizmo enojado. «Buscamos algo mucho más grande». Hinks se giró y le lanzó a Gizmo una mirada severa que hizo que el niño se callara instantáneamente mientras Harry recordaba lo que habían dicho antes de desmayarse. «¿Quieres lastimar a mi hermana?», susurró Harry. «Bueno, no solo ella», se rió el chico tuerto. «¿Por qué?», preguntó Harry. «Porque esos imbéciles no saben cómo no meterse en los asuntos de los demás», respondió el hombre del mono rojo con una sonrisa. «Lo único que queremos es ganarnos la vida deshonestamente, y ellos siguen entrometiéndose». «Ustedes son malos», dijo Harry rápidamente. Raven es una heroína y lucha contra malos como ustedes. El rostro de Gizmo se endureció ante las palabras de Harry, y Mammoth gruñó, haciendo que Harry retrocediera con miedo repentino hasta que su espalda golpeó la pared detrás de él. «Basta», gruñó Hinks, levantándose y volviéndose para encarar a sus compañeros. «Dejen al niño en paz. Por si acaso lo han olvidado, lo necesitamos entero para atraer a los titanes». «Ese mocoso tiene una bocaza», gruñó Mammoth, «alguien debería enseñarle algo de respeto». «Sí», agregó Gizmo, «y apuesto a que los idiotas de los titanes vendrán corriendo si les enviamos una oreja». Harry dejó escapar un gemido de miedo ante eso, y las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas mientras su mano se cerraba sobre sus oídos. «Un momento», dijo rápidamente el hombre del mono rojo. «Nadie dijo nada de cortar niños. Así que si ese es el juego, me voy». «Yo también», añadió el tuerto.
Robar y causar estragos es una cosa, pero no pienso empezar a cortarles las orejas a los niños. Nadie va a cortar nada, gruñó Hinks. Nadie puede tocar al niño sin mi permiso expreso, ¿entendido? Comillas, ¿quién te puso al mando?, replicó Gizmo, mirando a Hinks, con furia descarada. Comillas, ¿de verdad quieres ponerme a prueba, Gizmo?, preguntó Hinks, con un susurro mortal que hizo palidecer ligeramente a Gizmo. No, respondió Gizmo con voz tensa mientras miraba al suelo. Volviéndose hacia Harry, Hinks miró al chico asustado y cruzó los brazos sobre el pecho. Como dije, Harry, nadie te hará daño si no causas problemas, ¿de acuerdo, Q? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Harry, estremeciéndose al hacerlo. Los recuerdos de lo que sucedió cuando les hizo preguntas a los Dursley resurgieron, a pesar de su intento de bloquearlos. Somos los 5 de la colmena, dijo Hinks, con orgullo. Mammoth y Gizmo, ya lo sabes. Los otros 3 son Simore, asintió el chico tuerto a Harry. Billy numeroso, sonrió el chico del mono rojo y ladeó la cabeza. Y por último, Kidwick, el chico que Harry había confundido con Batman, simplemente lo miró en silencio. Pero, dijo Harry lentamente mientras sus ojos recorrían a la gente frente a él. Comillas, ¿pero qué?, preguntó Hinks, desconcertada. Pero sois 6, si sois los 5 de la colmena, no debería haber solo 5. Las comisuras de la boca de Hinks se crisparon por un momento, como si estuviera luchando contra el impulso de sonreír. No eres el primero en notarlo, dijo Hinks simplemente. Colmena 5 suena mejor, respondió Mammoth, como si eso resolviera todo. Antes de que Harry pudiera responder, Hinks habló de nuevo, interrumpiéndolo. Mientras te comportes y no causes problemas, te prometo que no te pasará nada malo, con un poco de suerte, saldrás de aquí en unos días, ¿de acuerdo? Por favor, gimió Harry. Por favor, no lastimen a los titanes. Son los únicos que han sido amables conmigo. Lo siento, chico, respondió Simore con una leve sonrisa, pero ellos son héroes, y nosotros no. Así son las cosas. Hinks miró a Harry pensativa por un momento antes de sacudir la cabeza lentamente. Lo siento, Harry, pero Simore tiene razón, los titanes han metido las narices en nuestros asuntos durante demasiado tiempo, y ahora es hora de vengarse. Harry gimió de nuevo y enterró su cara entre sus rodillas mientras los 5 de la colmena observaban en silencio. Te vigilarán constantemente para asegurarte de que no intentes nada. Como escapar, dijo Hinks en voz baja, intentando contener la culpa que le revolvía el estómago. Y si se te ocurre usar tu magia, serás castigada, ¿entendido? Lo sé, murmuró Harry desde donde tenía la cara hundida entre las rodillas. Recuerdo las reglas. Comillas, reglas, preguntó Hinks, desconcertada. Comillas, ¿qué reglas? Las reglas que me dijeron mis tíos, sollozó Harry, levantando la cara para mirar a Hinks. Nada de cosas raras, o me golpearán. La habitación pareció bajar 20 grados mientras la colmena 5 procesaba lo que Harry acababa de decir. Comillas, ¿tus tíos solían golpearte por usar tus poderes?, preguntó Billy Numerous en voz baja. Harry asintió lentamente, y Billy palideció de la sorpresa antes de volverse hacia Hinks, quien miró a Harry con horror. Comillas, ¿y tus padres, chico?, preguntó Simore, con su sonrisa habitual desaparecida. No tengo nada, respondió Harry sollozando. La tía Petunia dijo que mi papá se emborrachó una noche y chocó nuestro auto, así murieron mis padres, y me quedó esta horrible cicatriz en la frente. Nadie más quería acoger a un bicho raro como yo, así que mis tíos se vieron obligados a hacerlo. Al escuchar las palabras, Hinks sintió que la culpa aumentaba, y lentamente se dirigió hacia Harry, quien se había congelado de miedo, y suavemente apartó su flequillo para ver dicha cicatriz. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron en shock por lo que estaba viendo. Harry Potter, susurró Hinks, sin atreverse a creerlo. Comillas, ¿eres Harry Potter? Harry asintió con la cabeza lentamente,
desconcertado por el hecho de que Hinks de repente pareciera tan sorprendida. Comillas, ¿quién demonios es Harry Potter?, preguntó Gizmo molesto. Comillas, ¿y por qué te sorprende tanto el pequeño come mierda? Por un momento, Hinks no dijo nada, su mente corría a toda velocidad pensando en las implicaciones de tener a Harry Potter en su escondite. Recuerdos de un tiempo pasado lejano comenzaron a surgir, recuerdos de antes de que ella se convirtiera en Hinks. Recuerdos de antes de que la expulsaran de Hogwarts, cuando Hinks era una Slytherin, no el mejor lugar para una nacida de muggles, pero había disfrutado muchísimo aprendiendo sobre magia, a pesar del desprecio de sus compañeros de casa por ella. Hinks había aprendido la historia de Harry Potter y cómo había derrotado al señor oscuro Voldemort hacía mucho tiempo, mientras estaba en Hogwarts, aunque nunca esperó conocer al chico que había salvado el mundo mágico. Un día, en su segundo año, de camino a clase, Hinks fue atacada por un grupo de estudiantes de sangre pura de cursos superiores que no creían que encajara en Hogwarts, y mucho menos en su ilustre casa. Fue entonces cuando Hinks descubrió sus habilidades. El resultado fue que sus 4 atacantes sufrieron heridas tan terribles que tuvieron que ser enviados de inmediato a San Mungo. Más tarde se supo que uno de ellos jamás volvería a caminar. A pesar de la repetida excusa de Hinks de que fue atacada y no quiso lastimar tanto a los niños, sino que solo quería defenderse, fue expulsada sumariamente de Hogwarts y le rompieron la varita. Dumbledore podría haberla salvado si hubiera hablado en su defensa tras ver sus recuerdos del ataque. Pero en cambio, decidió que las habilidades de Hinks eran magia oscura, demasiado peligrosa para permitirla entrar en Hogwarts. Hinks aún sentía el dolor de esa traición al dejar entrar los recuerdos. Los padres de Hinks no estaban mucho mejor, tras enterarse de su expulsión. Prácticamente la repudiaron por haber perdido la oportunidad de formar parte del mundo mágico. Unos meses de tratamiento fueron suficientes para que Hinks decidiera irse y no volver jamás, cambiando su nombre y adoptando uno nuevo que jamás volvería a ser maltratada ni lastimada. Así nació Hinks, la reina de la desgracia. Harry Potter es un héroe para la gente de la magia, dijo Hinks en voz baja mientras contemplaba la cicatriz del rayo como si fuera algo extraordinario. Salvó al mundo mágico del mago más malvado que jamás haya existido. Comillas, ¿lo hice?, preguntó Harry en estado de shock mientras los demás miraban al niño con sorpresa. Comillas, ¿me estás diciendo que este mocoso hizo eso?, preguntó Gizmo con desprecio. Comillas, no puede ser. Cree lo que quieras, pero es historia común lo que hizo Harry Potter, dijo Hinks mientras finalmente retiraba su mano de la cabeza de Harry y daba un paso atrás. Los demás miraron a Harry como si no pudieran creer lo que supuestamente había hecho, mientras la mente de Harry daba vueltas a lo que había oído. Era imposible, sin duda. Después de otro momento de silencio, Hinks se volvió hacia Simore. Vermore, estás en la primera guardia. Vigila al chico y asegúrate de que no intente nada. Adelante, Hinks, respondió Simore con una sonrisa antes de mirar fijamente al chico, que retrocedió arrastrando los pies nervioso. Hinks se asintió antes de darse la vuelta para irse, haciendo un gesto para que los demás la siguieran. Una vez de regreso en su habitación, Hinks dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que estaba conteniendo. De todas las personas con las que involucrarse, ¿por qué tenía que ser con el maldito Harry Potter? Ella solo esperaba poder deshacerse del niño antes de que otros magos descubrieran que había secuestrado a el niño, que vivió. Lo último que necesitaba era volver a ganar la atención del mundo mágico. Pero por más que lo intentaba, Hinks no podía quitarse de la cabeza la expresión de puro terror que Harry había tenido. Harry Potter era un héroe, le deberían haber dado el mundo en bandeja de oro. Entonces, ¿por qué lo habían enviado a un lugar donde habían abusado de él simplemente por mostrar su magia? Cuanto más pensaba Hinks en ello, más lamentaba haberse llevado al niño. Claro,
Podía odiar a los titanes y a Raven más que a nadie, pero la idea de traumatizar aún más al héroe del mundo mágico era algo que encontraba inmensamente desagradable. XXXX Cyborg, por favor, dime que has encontrado algo, suplicó Raven al aparecer de repente en la habitación de Cyborg, lo que provocó un ligero sobresalto en Cyborg y Robin. Había pasado una semana desde el secuestro de Harry, y Raven parecía desesperarse cada día más. Por mucho que sus compañeros intentaran asegurarle que encontrarían a Harry pronto. Lo mismo que ayer, Rae, respondió Cyborg con cansancio mientras reanudaba la escritura en el teclado de una computadora bastante grande. Todavía no hay avistamientos de IB, es como si hubieran desaparecido. Bueno, tienen que estar en algún lugar, exclamó Raven. No pueden haber desaparecido sin más. Rae, dijo Cyborg para consolarla, he creado un algoritmo para revisar todas las cámaras de la ciudad en busca de miembros de la colmena. Hasta ahora, está completo en un 70%. No pasará mucho tiempo hasta que alguna cámara los detecte. ¿Y de qué le serviremos si caemos en una trampa?, preguntó Robin. No podemos salvar a Harry si todos estamos muertos. Beast Boy abrió la boca para responder, pero lo pensó mejor y la cerró de golpe. Rescataremos a Harry, dijo Robin rápidamente, pero solo cuando tengamos suficiente información para organizar un rescate adecuado sin riesgo de que Harry o nosotros resultemos heridos. Los demás asintieron con la cabeza con tristeza cuando una sombra que se había escondido en un rincón avanzó de repente, atrayendo su atención. Mientras observaban con los ojos abiertos, la sombra comenzó a cambiar hasta adoptar la forma de un cuervo indignado, cuyos ojos brillaban de un rojo oscuro por la rabia. Raven, susurró Robin, tratando de pensar qué decir. ¿Quieres que espere?, preguntó Raven con un susurro letal que pareció resonar en la silenciosa habitación. ¿Quieres que espere mientras esos bastardos torturan a mi hermano pequeño? Raven, lo recuperaremos, te lo prometo, dijo Robin rápidamente. Pero no podemos atacar sin un plan. Tenemos que esperar hasta... No voy a esperar, rugió Raven furiosa mientras sus poderes comenzaban a envolverla. Cuervo. Espera, gritó Robin con descaro. Un instante después, ella se había ido, y Robin suspiró con fastidio. ¿Qué hacemos?, preguntó Starfire rápidamente, haciendo que Robin hiciera una mueca. Vamos tras ella e intentaremos evitar que haga algo de lo que se arrepienta, respondió Cyborg rápidamente, levantándose de la silla y dirigiéndose hacia la puerta. De acuerdo, añadió Robin, titanes, muévanse. Capítulo 7. La noche de verano era cálida contra la piel de quienes caminaban por las calles de Jump City cuando, de repente, sintieron un frío que los hizo estremecer involuntariamente. Si hubieran mirado hacia arriba, habrían visto la razón de ese frío. Una figura azul oscuro, rodeada de sombras móviles, volaba sobre ellos, pero quizás era mejor no hacerlo, pues los dos pares de ojos de la criatura que pasó sobre ellos estaban rojos de odio y venganza. Habrían provocado pesadillas a cualquiera que la hubiera visto. Debajo de la misteriosa persona voladora, un automóvil azul circulaba con desenfreno mientras intentaban seguir el ritmo del volador. Más rápido, gritó Robin mientras miraba por la ventanilla del copiloto a Raven, que volaba alto sobre ellos. Tenemos que llegar antes que ella. Estoy haciendo lo que puedo, respondió Cyborg agitado mientras apretaba el volante con fuerza y tomaba una curva a 2 ruedas. No es fácil seguirle el ritmo mientras intento evitar un homicidio vehicular. Si Raven llega a la colmena antes que nosotros, tendremos mucho más de qué preocuparnos que unos pocos peatones heridos, respondió Chico Bestia rápidamente, inclinándose hacia adelante desde su asiento trasero. Acelera, amigo. Cyborg asintió con gravedad mientras pisaba el acelerador a fondo. A su alrededor, la gente miraba en estado de shock como el vehículo de los titanes rugía por la calle sin cuidado,
Cada persona se preguntaba qué emergencia podría justificar tal imprudencia. Comillas Starfire, a ver si puedes frenarla, gritó Robin a la chica que iba en el asiento trasero. Starfire asintió de inmediato, abrió la puerta y saltó, volando rápidamente detrás de Raven por un momento antes de acelerar bruscamente, lo que le permitió cortarle el paso y flotar frente a ella con los brazos abiertos, una clara señal de que no la dejaría pasar. Por un momento, los dos flotaron uno frente al otro, mirándose en silencio antes de que Raven gruñera con una voz que hizo temblar a Starfire. Hazte a un lado, Starfire. No volveré a preguntar, Raven, por favor, suplicó Starfire. Debes calmarte. Los dos ojos demoníacos rojos de Raven se entrecerraron mientras miraba a Starfire por un momento. Los Potter fueron los primeros en tratarme como si no fuera un monstruo, dijo Raven con un siseo demoníaco. Me acogieron y me amaron como si fuera suya, y pensé que los había perdido a todos. Por fin reencontré a mi familia, y esa escoria se atreve a quitármelo. Me corresponderá esa afrenta y de qué servirá eso, replicó Starfire. Harry se ha pasado la vida siendo tratado como si no valiera nada. Como si fuera un bicho raro. Ahora, Harry por fin tiene a alguien que lo quiere, a quien ve como un héroe. ¿De verdad vas a arrebatárselo? Raven se estremeció momentáneamente ante la acusación de Starfire antes de que su ira volviera a apoderarse de ella y le gruñó a Starfire, quien continuó flotando desafiante con los brazos abiertos. Apartaos, rugió Raven, extendiendo la mano por todo el cuerpo. Al instante, una masa negra de poder salió disparada de Raven y se estrelló contra Starfire, lanzándola al suelo mientras Raven corría hacia sus objetivos. Starfire se estrelló contra el suelo con fuerza frente al auto de Cyborg. Cyborg frenó a fondo y tuvo que desviarse para evitar golpear a Starfire, quien sacudía la cabeza con enojo mientras se ponía de pie. Mientras Starfire miraba al cielo, sus ojos se volvieron de un verde brillante y con una mueca de enojo, Starfire salió corriendo tras su amiga. Comillas adelante, gritó Robin al ver a Starfire salir disparada por los aires en una explosión de energía verde. Comillas tenemos que impedir que Raven haga lo que planea. Cyborg asintió rápidamente, un momento después, el chirrido de los neumáticos resonó en la tranquila calle, cuando Cyborg volvió a pisar el acelerador. Rae no mataría a Ivy, ¿verdad?, preguntó Chico Bestia en voz baja. El silencio fue la única respuesta que recibió mientras Cyborg y Robin intercambiaban una mirada oscura. XXXX Hinks se quedó en silencio afuera de la puerta de la habitación de Harry. Ella no quería nada más que entrar y disculparse por lo que le había dicho más temprano ese día al niño, pero su orgullo le impedía hacerlo, así que en lugar de eso, se quedó en silencio frente a la puerta sin saber qué debía hacer. Con una mueca de enojo por su propia cobardía al no poder enfrentarse a un niño de 8 años, Hinks giró el pomo de la puerta y entró en la habitación. Lo encontró sentado en la cama con las rodillas pegadas al pecho. Al entrar, Harry levantó la cabeza para mirarla, y Hinks sintió un dolor en el pecho al ver lo rojos que estaban los ojos de Harry por el llanto. Harry, dijo Hinks en voz baja. Quería hablar contigo, si te parece bien. Comillas, vienes a gritarme un poco más. Harry sollozó, haciendo que Hinks hiciera una mueca. No, quería disculparme contigo. Harry abrió los ojos de par en par, sorprendido, al oír esas palabras mientras Hinks se sentaba en la cama junto a él y continuaba hablando. Sé que nunca quisiste hacer daño ni ofender a nadie con lo que dijiste. Y sé que tus palabras contenían algo de verdad, solo que, simplemente no estaba listo para escucharlas. Por un momento, nada se dijo, y Hinks temió que Harry no aceptara su disculpa, cuando lentamente, Harry colocó su mano sobre la de ella, haciéndola mirarlo con sorpresa mientras el niño hablaba en voz baja. Sé que no lo decía en serio, señorita Hinks. Decía la verdad cuando dije que podría ser una gran heroína si quisiera. Por un instante,
Hinks se quedó sin palabras ante las palabras de Harry, y las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos mientras parpadeaba desesperadamente para contenerlas. Entonces, al abrir la boca para responder, las alarmas comenzaron a sonar repentinamente por todo el edificio, lo que hizo que Hinks se pusiera de pie de un salto y se dirigiera a la puerta. «Quédate aquí, Harry», dijo Hinks, volviéndose hacia el chico mientras abría la puerta para irse. «Aquí estarás a salvo y volveré por ti lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo?». Harry asintió rápidamente y Hinks salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella antes de dirigirse al pasillo. Sin embargo, no había dado más de 12 pasos cuando se oyó una voz que pareció resonar por todo el edificio. Lo que más notó Hinks fue su frialdad, como si el hablante le hiciera bajar la temperatura con cada palabra. «Todos cometieron un grave error cuando secuestraron a mi hermano pequeño». En la habitación de Harry, la cabeza del niño se levantó de golpe ante las palabras y la esperanza comenzó a brillar en él. «Hay muy pocas cosas que realmente me importen», continuó la voz, «y tú elegiste quitarme a la única persona que me importa más que cualquier otra cosa». Gizmo se estaba equipando rápidamente con toda la tecnología que podía en su laboratorio mientras se le ponía la piel de gallina. «Todas las criaturas racionales temen a la oscuridad. Ahora sabrán exactamente por qué», concluyó la voz mientras las luces del edificio se apagaban de golpe. La única luz provenía de los destellos rojos de las luces de alarma, y todos los miembros de la colmena sintieron de repente un miedo inmenso mientras se dirigían a la sala principal, donde habían acordado reunirse en caso de emergencia. Unos minutos después, Hinks entró en la sala común y vio, para su disgusto, que era la última allí. «¿Cómo nos encontraron los titanes?», preguntó Hinks mientras se acercaba a Gizmo, quien estaba trabajando frente a una terminal para restablecer la energía del edificio. «¿Qué demonios si lo sé?», respondió Gizmo enojado. «Bueno, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Billy Numerous con nerviosismo. Aunque nunca lo admitiría, las palabras de Raven lo habían asustado considerablemente. «El plan no ha cambiado», respondió Hinks, como si fuera obvio. «Los titanes están aquí. Así que dispérsense y encuéntrenlos». Sé que se suponía que el niño serviría de cebo, pero no aquí, respondió Simore. «Quizás deberíamos reducir nuestras pérdidas». Hinks se burló con desprecio ante el miedo que vio en el rostro de su compañero antes de darle un revés a Simore en la mejilla, haciéndolo tropezar hacia atrás y llevarse una mano a la cara en estado de shock. «No vamos a huir», gruñó Hinks mientras el resto del grupo la miraba con recelo. «Queríamos atraer a los titanes idiotas hasta aquí y destruirlos. Pues aquí están. Así que vayan y hagan su trabajo. Y no vuelvan hasta que lo hagan». Por un momento, nadie se movió, solo miraron a Hinks en silencio. Después de otro momento, Hinks perdió los estribos y pisó fuerte, causando que explosiones de poder rosa salieran de ella y enviaran varias sillas volando por la habitación. «Ahora», rugió Hinks, haciendo que los miembros de la colmena salieran corriendo de la habitación para no provocarla más. Una vez que se fueron, Hinks regresó con Gizmo, quien observaba el evento con pereza mientras trabajaba en la terminal. «¿Puedes volver a encender las luces?», preguntó Hinks. «Ese idiota de Raven envió un pulso eléctrico que provocó un cortocircuito en todo el edificio», escupió Gizmo enojado mientras sacaba una herramienta de su cinturón. «No es lo que pregunté», respondió Hinks levantando una ceja. «¿Puedes arreglarlo?», «¿Qué crees que estoy haciendo?», se burló Gizmo. «¿Por qué no vas a jugar con tu nuevo amigo y me dejas esto a mí?». Hinks fulminó con la mirada a Gizmo por la forma en que se burló de nuevo amigo, pero asintió mientras se daba la vuelta para irse. «Simplemente vuelvan a encender las luces, cuantas menos ventajas les demos a los titanes, mejor». Sin decir otra palabra, Hinks rodeó sus manos con energía rosa y las sostuvo frente a ella mientras salía de la habitación, como si fueran linternas.
XXXX. Cuando los titanes llegaron al edificio, inmediatamente supieron que Raven había llegado primero. La puerta principal del edificio estaba completamente arrancada de las bisagras y yacía en un montón retorcido en el suelo. Comillas titanes, muévanse, gritó Robin mientras saltaba del auto y corría adentro. A su lado, Chico Bestia había tomado la forma de un lobo. Comillas, ¿cuál es el plan? Robin preguntó Cyborg mientras lo seguía. Comillas, encuentra a Raven antes de que se convierta en una asesina y salva a Harry, respondió Robin rápidamente mientras el grupo corría tan rápido como podía. Finalmente, llegaron a una bifurcación en el pasillo, y Robin hizo una mueca de indecisión. Chico Bestia, tú estás conmigo. Cyborg, tú y Starfire tomen el otro pasillo. Cuidado. No solo debemos cuidarnos de Raven, sino también de Ivy y de cualquier trampa que hayan puesto. El grupo asintió y, sin mirar atrás, Robin corrió por el pasillo designado, escuchando el clic de las garras en el suelo mientras Beast Boy lo seguía de cerca. Habían recorrido apenas unos 100 pasos cuando un grito espeluznante sonó delante de ellos, haciendo que ambos titanes se detuvieran bruscamente y se miraran con cautela antes de cargar hacia donde venía el grito. Al doblar una esquina, los ojos de Robin se abrieron con horror al ver lo que estaba viendo. Los innumerables clones de Billy Numeros yacían esparcidos por el pasillo, inconscientes, o eso esperaba Robin. Flotando en el centro del pasillo, Raven miraba con su par gemelo de ojos rojos demoníacos a Billy Numeros, quien se agitaba violentamente mientras estaba agarrado por uno de los tentáculos negros de Raven, que parecía estar apretándole lentamente la vida. Comillas, ¿creías que podrías sacarme la sangre sin consecuencias? Siseó Raven mientras el tentáculo se cerraba con más fuerza, haciendo que Billy gritara mientras el pasillo resonaba con un crack, al romperse uno de sus huesos por la presión. Comillas, cuervo, gritó Robin mientras cargaba, con su arco listo. Comillas, basta. Suéltenlo. Raven apartó su mirada del destrozo sollozante que era Billy Numeros, solo para fijar sus ojos enojados en Robin, quien se sentía como si fuera una presa, repentinamente atrapado en la mirada de un depredador. Comillas, ¿te opondrías a esta escoria contra mí, Robin? ¿Contra Harry? Preguntó Raven con voz fría. Comillas, eso noroeste es lo que estoy haciendo, respondió Robin enojado. Comillas, estoy impidiéndote cometer un error que me obligará a meterte en la cárcel. Comillas, cárcel, dijo Raven, con una sonrisa burlona en sus labios. Comillas, como si de verdad pudieran arrestarme. Bájalo, dijo Robin, entrecerrando los ojos peligrosamente, como le había enseñado Batman. Detrás de él, Chico Bestia gruñó amenazadoramente, pero Raven lo ignoró. Por un momento, Raven y Robin simplemente se miraron el uno al otro mientras Beast Boy observaba en su forma de lobo. El único sonido en el pasillo era el sollozo de Billy. Si lo quieres, dijo Raven fríamente, tómalo. Sin decir otra palabra, Raven se teletransportó y el tentáculo que sujetaba a Billy desapareció, dejándolo caer al suelo en un montón. Cuando golpeó el suelo, Billy emitió un grito de dolor y se acurrucó sobre sí mismo mientras curaba lo que parecía un brazo severamente roto. ¿Estarás bien?, dijo Robin rápidamente mientras se acercaba al villano, que sollozaba y se arrodillaba a su lado. Comillas, ya no quiero jugar más, sollozó Billy. Comillas, ¿podrías llevarme a la cárcel? Por favor. Robin asintió con la cabeza antes de arrastrar a Billy hacia una pared cercana y sentarlo contra ella. Espera aquí. Regresaré y te daremos atención médica, ¿de acuerdo? Billy asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro, y Robin se puso de pie de un salto y corrió por el pasillo, con Beast Boy justo detrás de él. Comillas, Raven casi se pasó de la raya, pensó Robin mientras corría. Comillas, no está pensando con claridad. Obviamente, su lado demoníaco se está apoderando de ella. Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde. La idea de arrestar a uno de sus mejores amigos hizo que Robin casi se sintiera físicamente enfermo, y aumentó el paso mientras un pensamiento pasaba por su cabeza.
Comillas, por favor, no dejes que lleguemos demasiado tarde. Comillas, otro grito recorrió el pasillo, haciendo que Robin y Beast Boy se detuvieran en seco mientras miraban los dos pasillos separados, sin saber cuál tomar. Comillas, me quedo con este, gritó Robin mientras corría por el pasillo derecho, con la esperanza de haber elegido el correcto. Cyborg estaba empezando a molestarse, con el escondite de Eve. Él y Starfire ya habían buscado más de una docena de habitaciones y encontraron casi todas vacías, salvo una o dos que parecían haber sido utilizadas como almacenamiento para la basura variada y los artículos robados de Eve. Comillas, esto me está empezando a sacar de quicio, gruñó Cyborg mientras cerraba la puerta de otra habitación vacía. Comillas, ¿dónde están? Deberíamos haber activado alguna trampa, quizás los tomamos desprevenidos, respondió Starfire mientras caminaba junto a Cyborg, y no pudieron preparar nada. Aún así no explica dónde están, se quejó Cyborg mientras la pareja doblaba una esquina hacia otro pasillo. Cuando Starfire abrió la boca para responder, un grito recorrió el pasillo, haciendo que ambos se miraran por un momento antes de correr hacia donde se había originado el grito. Cuando finalmente salieron del pasillo, entraron en lo que parecía un comedor, aunque destruido. Mesas y sillas estaban desparramadas por todas partes, y en el centro de la habitación había un Simore, que sangraba profusamente y que estaba siendo atacado por largos tentáculos negros. El villano tuerto estaba envuelto en su campo de fuerza con una expresión de miedo en el rostro, cubierto de sudor por la cantidad de poder que debía usar para mantenerlo activo mientras los tentáculos golpeaban su escudo como bates de béisbol. De pie frente a él, dirigiendo los tentáculos, estaba Raven, quien miraba al villano, con odio grabado en su rostro mientras sus dos ojos demoníacos rojos ardían como fuego. Al darse cuenta de que no estaba haciendo ningún progreso, Raven emitió un gruñido de molestia y retiró sus tentáculos. Simore, pensando que se estaba rindiendo, lanzó un suspiro de alivio que rápidamente se convirtió en un EP cuando Raven dirigió sus tentáculos para agarrar el campo de fuerza de Simore como un puño y luego comenzó a levantar lentamente a Simore en el aire y apretar el escudo mientras Cyborg y Starfire observaban con horror. Raven. Alto, gritó Starfire mientras se preparaba para volar hacia donde estaba su amiga, pero descubrió que no podía moverse. Mientras ella y Cyborg observaban el espectáculo, Raven, sigilosamente, había envuelto dos de sus tentáculos en las piernas de Cyborg y Starfire, y cuando ambos intentaron intervenir, cayeron de bruces. Mientras Cyborg y Starfire observaban, comenzaron a aparecer grietas en el escudo de Simore mientras Raven aplicaba más presión al puño envuelto alrededor del campo de fuerza. Simore parecía que se iba a desmayar mientras intentaba desesperadamente mantener el escudo en su lugar mientras Raven miraba la escena que se desarrollaba con una sonrisa cruel en su rostro. Lentamente, Raven levantó su brazo hasta que estuvo al nivel del campo de fuerza flotante sostenido por sus tentáculos. Con un gruñido, cerró su mano en un puño, haciendo que sus tentáculos hicieran lo mismo, cuando finalmente rompieron el escudo de Simore y aplastaron al chico, que emitió un último grito antes de quedarse en silencio. Todo lo que Cyborg y Starfire pudieron hacer fue mirar con horror cómo Raven abría su mano y permitía que el cuerpo roto de Simore cayera sin fuerzas al suelo. Raven, susurró Cyborg. Comillas, ¿qué has hecho? Raven no dijo nada, simplemente movió su muñeca, liberando los tentáculos que se habían envuelto alrededor de las piernas de los dos titanes antes de teletransportarse. Un momento después, Robin irrumpió en la habitación con una mirada determinada, solo para que su mirada cambiara a una de sorpresa cuando vio el cuerpo de Simore tendido en el suelo, dejando caer su base. Capítulo 8. 2 semanas. Ese fue el tiempo que Jinx permaneció inconsciente en la enfermería, también fue el tiempo que Harry pasó sin hablar con Raven. El chico apenas salía de su habitación, para consternación de los titanes, especialmente de Raven, quien se tomó muy mal el castigo autoimpuesto de su hermano. Raven parecía imitar a su hermano pequeño,
pues se había encerrado en su habitación, saliendo solo para recoger comida antes de regresar a su habitación a meditar en su propia soledad. Después de casi 3 semanas así, Robin finalmente se hartó y golpeó la puerta de Raven durante casi 10 minutos hasta que finalmente abrió, que gritó Raven agitado. «Tenemos que hablar». «Ya», dijo Robin simplemente, cruzando los brazos para indicar que no se iría hasta que ambos hablaran. Por un instante, se miraron fijamente, en una lucha de voluntades, antes de que Raven suspirara exasperada y se hiciera a un lado, dejando entrar a Robin. Una vez que la puerta se cerró, Raven se apoyó en ella y cruzó los brazos, dirigiendo una mirada severa a Robin mientras él se giraba y la miraba con la misma mirada. «Comillas, y bien», preguntó Raven. «Comillas, ¿qué quieres? Han pasado casi 3 semanas», dijo Robin en voz baja. «Comillas, ¿no crees que ya has ignorado a Harry lo suficiente?» «No estoy ignorando a Harry», casi gritó Raven furiosa. «No quiere verme. Me odia. Me tiene miedo. Y tiene razón. Me perdí en la ira, en la sangre de mi padre». «Sí, te convertiste en un monstruo», dijo Robin simplemente, haciendo que Raven lo mirara en estado de shock, «y casi matas a los miembros de IVE. Supéralo». La boca de Raven se abrió cómicamente ante esas palabras, y Robin tuvo que luchar mucho para no sonreír al ver la expresión de su amigo. Ahora no era el momento de sonreír, Raven estaba en una encrucijada, y si las cosas no cambiaban pronto, Harry estaría perdido para ella para siempre. «Bastardo», siseó Raven, descruzando los brazos y dando un paso adelante, pero Robin no se movió. Solo entrecerró los ojos hacia su compañero. Harry ha pasado toda su vida siendo usado y abusado al capricho de quienes deberían haberlo protegido, dijo Robin en voz baja. Sin embargo, cada palabra resonaba como si gritara, ha pasado toda su vida con miedo, y luego se entera de que su hermana está viva y lo aleja de sus abusadores, solo para abandonarlo de nuevo. Así que dime, Raven, ¿cómo crees que se siente ahora mismo? Comillas, si yo no lo abandoné, gruñó Raven. Sus ojos rojos de demonio brillaron un instante antes de respirar y calmarse. Comillas, jamás lo abandonaría. Lo amo, pues demuéstralo, respondió Robin. Te tiene miedo porque vio algo que no entiende. Demuéstrale que sigues siendo su hermana mayor, la misma persona que lo rescató y lo ama. Si no lo haces, te prometo que lo perderás. Raven miró fijamente a Robin un momento, con la mente acelerada al comprender la verdad en sus palabras. Raven pudo haber asustado a Harry al principio, pero al mantener la distancia, lo estaba empeorando, y si continuaba así mucho más tiempo, realmente perdería a su hermano, no soportaría perderlo de nuevo, sin duda la mataría. Ve a hablar con él. Ahora mismo, gruñó Robin de una forma que habría enorgullecido a Batman. O vete y no vuelvas. Harry es un niño roto y no necesita a alguien que no esté ahí para él. Raven palideció ante las palabras y se estremeció cuando Robin dio un paso adelante. Cuando pasó junto a ella, colocó suavemente una mano sobre su hombro. Harry te necesita, Raven, ahora más que nunca. Necesita que su hermana mayor le diga que todo estará bien. Creo que puedes ser esa persona, pero también lo necesitas. Robin salió de la habitación de Raven sin decir otra palabra, dejándola sola pensando en silencio sobre lo que había dicho su amiga. XXXX. Harry estaba sentado en su cama, mirando en silencio la pared del fondo. Durante semanas, se había quedado en su habitación, saliendo solo para comer. Más que nada, Harry quería ver a su hermana, sabía que no pretendía asustarlo, pero por mucho que lo intentara, no podía evitar el terror que sentía cada vez que recordaba el aspecto de Raven el día que lo rescató. Extrañaba la seguridad que sentía cuando Raven lo abrazaba y ahuyentaba sus pesadillas. Aún así, al mismo tiempo, Harry sabía que la había lastimado al decirle que lo dejara en paz. La mirada que puso cuando lo dijo le rompió el corazón, y no sabía cómo disculparse por eso, así que se encerró con la esperanza de no lastimarla más. Después de todo, solo era un bicho raro inútil. Mientras Harry continuaba con su espiral de autodesprecio, un golpe repentino trajo su atención de nuevo al presente.
y se quedó mirando la puerta en silencio por un momento antes de que un segundo golpe sonara contra la puerta. Harry, dijo una voz al otro lado de la puerta, comillas, ¿puedo entrar? Quiero hablar contigo. Harry sollozó tristemente cuando reconoció la voz de su hermana y estaba a punto de decirle que se fuera cuando se armó de valor y respondió en voz baja, puedes entrar si quieres. La puerta se abrió un momento después, y Raven se deslizó lentamente, deteniéndose a unos pocos pies de la cama de Harry. Harry llevó sus rodillas hacia su pecho y las envolvió con sus brazos mientras Raven lo observaba con una expresión triste en su rostro que hizo que Harry se sintiera aún peor. Harry, quería disculparme contigo, dijo Raven con la voz entrecortada, lo que hizo que Harry se sobresaltara. Nunca quise asustarte. Lo siento mucho. Jamás te haría daño. Eres una de las cosas más importantes de mi vida, y preferiría enfrentar todo el dolor de este mundo antes que verte sufrir. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Raven cuando terminó su diatriba, y Harry se quedó sin palabras por un momento antes de saltar de la cama y envolver sus pequeños brazos alrededor de su cintura, para gran sorpresa de Raven. La sorpresa de Raven duró solo un momento antes de abrazarlo y sollozar en silencio mientras acariciaba suavemente su cabello. Comillas, pensé que me odiarías, gritó Harry en el estómago de Raven. Comillas, ¿cómo pudiste pensar eso, Harry? Preguntó Raven mientras lo apartaba. Se arrodilló a su altura para quedar frente a frente y le puso las manos sobre los hombros. Comillas, jamás podría odiarte, te dije que te alejaras de mí, dijo Harry lastimeramente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Y entiendo por qué lo hiciste, respondió Raven suavemente mientras le secaba las lágrimas. Viste una faceta de mí que desearía que no hubieras visto. Una faceta que muy pocos han visto y que rara vez han olvidado. ¿Qué fue eso?, preguntó Harry suavemente, volviendo la mirada hacia sus pies, como si tuviera miedo de preguntar. Por un momento, Raven no dijo nada, y Harry pensó que no respondería, pero luego comenzó a hablar con una voz asustada que Harry nunca había escuchado antes. Mi padre biológico es un hombre malvado, Harry. Ha cometido cosas horribles que le darían pesadillas incluso a la persona más valiente. Pero, por desgracia, comparto su sangre, y algunas de sus cualidades menos deseables me fueron transmitidas. Lo que viste fue su sangre tomando el control, y es algo que nunca quise que vieras. Harry miró a Raven sorprendido y vio para su sorpresa que ella parecía que estaba a punto de empezar a llorar, como si pensara que la rechazaría por lo que le había dicho. En cambio, Harry la abrazó de nuevo tan fuerte como pudo y Raven se congeló por un momento antes de envolver suavemente sus manos alrededor de su hermano pequeño. No me importa quién sea tu verdadero padre, dijo Harry en voz baja. Sus palabras parecieron romper el corazón de Raven. Eres mi hermana y siempre lo serás, Harry. Gracias, respondió Raven mientras las lágrimas caían suavemente sobre el cabello de Harry. Prometo que nunca volveré a lastimarte. Te amo, hermanito. Harry se sobresaltó cuando las palabras lo impactaron. Nadie le había dicho esas palabras antes, y finalmente escucharlas y saber que eran ciertas era algo que nunca pensó que realmente ocurriría. Yo también te amo, Raven, dijo Harry, tan bajo que sus palabras casi se perdieron. Pero Raven las escuchó y sonrió feliz mientras abrazaba más fuerte a su hermano pequeño. XXXX. Cuando Hinks abrió los ojos, lo primero que notó fue el dolor. Sentía todo el cuerpo como si la hubiera atropellado un camión. Lo segundo que notó fue que su mano derecha estaba esposada a la cama. Lo último que notó fue a Raven sentada en una silla junto a su cama, leyendo un libro bastante grande. Comillas, ¿dónde estoy?, preguntó Hinks, con voz seca. Sentía la garganta llena de arena y cada palabra le costaba esfuerzo. Estás en la Torre de los Titanes, respondió Raven, guardando su libro. Tienes que agradecerle a Harry por eso, él te salvó la vida. Hinks simplemente miró a Raven petulantemente por un momento antes de girar la cabeza y mirar al techo en silencio por un momento. Es un buen chico, dijo Hinks simplemente.
Lo es, respondió Raven, mucho mejor de lo que uno esperaría después de haber sido criado como fue. Hinks se asintió, más que nada, quería pedir agua, pero prefería morir de sed antes que pedirle a su enemiga semejante favor. Para su sorpresa, Raven le entregó de repente un vaso de agua a Hinks, quien lo miró con recelo. No está envenenado, si eso es lo que estás pensando, dijo Raven con una sonrisa irónica. Comillas, ¿de verdad crees que me lo creería después de lo que le hiciste a mi equipo?, preguntó Hinks, lo que hizo que Raven arqueara una ceja. ¿Quieres el agua o no? Hinks miró el vaso por un momento, con indecisión. Finalmente, su sed ganó y lo tomó de la mano de Raven y comenzó a beberlo rápidamente mientras Raven observaba con una leve sonrisa en su rostro. Mira eso, sigues viva. Supongo que eso significa que no estaba envenenado después de todo, dijo Raven con sarcasmo mientras volvía a sentarse. Una vez que Hinks hubo vaciado el vaso, lo dejó en la mesa junto a ella y se volvió hacia Raven. Comillas, ¿qué estoy haciendo aquí? Harry insistió en que te trajéramos aquí para recibir atención médica. Estabas muy malherido, dijo Raven con frialdad. Comillas, por tu culpa. Hinks escupió enojado e hizo que Raven riera suavemente. Disculpa, fui yo quien te dijo que secuestraras a mi hermanito. Fui yo quien te dijo que lo mantuvieras en una habitación sucia como a un animal. Hinks palideció levemente ante esas palabras y descubrió que no tenía respuesta a las acusaciones de Raven, así que, en cambio, la miró con descaro mientras Raven se levantaba de la silla y se acercaba. Al acercarse, Hinks recordó de repente lo que Raven les había hecho a sus compañeros y sintió un escalofrío que la recorrió. Hay una parte de mí que solo desea matarte por lo que tú y tu equipo le hicieron a mi hermano pequeño, dijo Raven mientras se acercaba a Hinks. Pero Harry me contó cómo lo protegiste del resto de Ivy. Eso, y solo eso, es lo que te ha dado un respiro de mira. Raven se reclinó cuando terminó y cruzó los brazos mientras miraba a Hinks, quien se lamió los labios por un momento antes de preguntar, comillas, ¿cuánto tiempo llevo aquí? 4 semanas, comillas, 4 semanas, preguntó Hinks, con asombro. Comillas, llevo 4 semanas inconsciente. Raven asintió rápidamente. Harry estaba empezando a preocuparse de que nunca despertaras. Ha venido a verte casi todos los días. Los ojos de Hinks se suavizaron ante eso, y una cálida sonrisa cruzó su rostro. Es un buen chico, tiene suerte de que lo cuides. Raven miró a Hinks sorprendida por el cumplido mientras la voz del villano adquiría un tono triste. Tal vez si hubiera tenido a alguien que se preocupara por mí como tú, te preocupas por Harry, podría haberme convertido en más de lo que soy. En todos los años que ella y Hinks llevaban luchando, Raven nunca había visto a la miembro de la colmena tan destrozada. La pobre chica no se parecía en nada a lo que solía ser. En lugar de la chica segura y asertiva que Raven estaba acostumbrada a ver, Raven veía a una chica triste y solitaria que ansiaba desesperadamente que alguien, quien fuera, le dijera, aunque fuera por una vez, que le importaba. Los titanes han estado hablando y hemos tomado una decisión con respecto a ti, dijo Raven después de un momento de tenso silencio. Déjame adivinar, dijo Hinks burlonamente. Vas a encerrarme en una jaula y tirar la llave. Raven sonrió irónicamente por un momento antes de responder. Robin quería, pero Harry avaló tu decisión. Dijo que, si se te daba la oportunidad, podrías ser un gran héroe, alguien digno de respeto y no de miedo. Así que, este es el trato, y es el único que vas a tener, así que escúchame bien. Hinks inclinó la cabeza ligeramente mientras escuchaba. A pesar de sus mejores esfuerzos, Hinks estaba intrigada por las palabras de Raven y rápidamente asintió con la cabeza para que Raven continuara. Robin habló con la fiscal del distrito, está dispuesta a renunciar a la cárcel a cambio de servicio comunitario, siempre y cuando aceptes ayudar a los titanes a proteger Jump City durante los próximos 3 años. La boca de Hinks se abrió de asombro, y Raven tuvo que luchar para no reírse ante la expresión en el rostro de la chica.
No puedes hablar en serio, exclamó Hinks. Yo, un héroe. Es una broma. Créeme, me encantaría que así fuera, pero es genuino, te lo aseguro, dijo Raven con una pequeña sonrisa. Comillas, ¿y de verdad crees que aceptaré este trato?, preguntó Hinks. Comillas, ¿has olvidado quién soy? Soy Hinks, la reina de la desgracia. Soy una mentirosa, una ladrona y una villana despiadada. Pero lo único que no soy es una heroína. Raven se rió entre dientes ante la diatriba histriónica de Hinks, que solo pareció enfadar aún más al miembro de IBE. Comillas, moriré en una tumba antes que convertirme en héroe, rugió Hinks, y Raven finalmente perdió el control y se echó a reír. Hinks nunca había oído reír a Raven y miró al titán sorprendida por un momento antes de recuperar el control. Antes de que Hinks pudiera comenzar otro discurso, la puerta se abrió de golpe y Harry entró corriendo y se abalanzó sobre Hinks, quien solo pudo mirar en estado de shock mientras el chico envolvía sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo. Comillas, venía a ver cómo estabas y os oí hablar con Raven. Me alegra mucho que estés despierto. Hinks se congeló por un momento, desacostumbrada a tal familiaridad, antes de envolver suavemente su brazo sin esposas alrededor de Harry mientras Raven observaba tensamente. Me alegro de que estés bien, chico, dijo Hinks suavemente mientras Harry se apartaba y se sentaba en el borde de la cama junto a ella. Comillas, Cyborg me dijo que no tendrás que ir a la cárcel, dijo Harry emocionado. Comillas, vas a trabajar con los titanes. Serás un héroe, Harry. Yo, dijo Hinks, intentando encontrar la manera de decirle al chico que de ninguna manera aceptaría el trato que Raven le había dado, pero al ver la cara sonriente del chico, no supo qué decir. Hinks necesita descansar, dijo Raven suavemente después de un momento de silencio, y empiezas la escuela por la mañana, así que quiero que vayas y te asegures de tener todo empacado. Ay, ¿no puedo quedarme un rato más?, preguntó Harry. Quiero pasar tiempo con Hinks. Estaré aquí mañana, Harry, dijo Hinks suavemente. Tienes que prepararte para la escuela. Vete, ahora. Está bien, dijo Harry con un bufido, dándole a Hinks un último abrazo antes de saltar de la cama y dirigirse hacia la puerta, cerrándola suavemente detrás de él. Una vez que Raven y Hinks estuvieron solos, Hinks se quedó mirando el final de la cámara en silencio por un momento antes de volverse hacia Raven. Para su disgusto, Hinks vio que Raven tenía una ceja levantada y lucía una pequeña sonrisa, como si ya supiera lo que Hinks iba a decir. De verdad te odio, lo sabes, dijo Hinks simplemente, haciendo que la sonrisa de Raven se ensanchara un poco. El sentimiento es mutuo, replicó Raven, aunque con una sonrisa. Entonces, ¿cómo sabes que cumpliré mi parte del trato?, preguntó Hinks. ¿Cómo sabes que no desapareceré la primera vez que me dejes salir de esta cama? Porque sabes lo que eso le haría a Harry, y creo que su opinión sobre ti significa más de lo que estás dispuesto a admitir. Hinks no dijo nada por un momento, simplemente miró a Raven antes de emitir un siseo de molestia y volver a bajar la cabeza sobre la almohada. Dile a ese idiota maravilloso que aceptaré su maldito trato, pero no esperes que me guste. XXXX. Harry se removió nervioso frente a Hinks y Raven, ambos lo miraban con desaprobación, y Harry odió ver eso en sus ojos. Habían pasado 2 meses desde que Hinks aceptó el trato y se unió a los titanes. Al principio, la vigilaban con lupa mientras el equipo patrullaba, pero poco a poco la sospecha disminuyó, sobre todo desde que salvó a Chico Bestia de ser aplastado por Cinderblock. También habían pasado 2 meses desde que Harry se matriculó en la escuela primaria local. Para su sorpresa, Harry había logrado hacer algunos amigos, nunca antes había tenido amigos, y nadie quería relacionarse con él por miedo a enfadar a Dudley y su pandilla. Pero no fueron sus amigos los que hicieron que Hinks y Raven se sintieran decepcionados de él, fueron sus calificaciones. Comillas, ¿podrías explicarme esto?, preguntó Raven mientras le ofrecía a Harry el papel amarillo. Harry no dijo nada,
Simplemente miró a sus pies mientras Raven leía el formulario que tenía en la mano. Apruebas casi todas las asignaturas a duras penas. Sabemos que eres más listo que esto, Harry, así que ¿qué pasa? Harry no dijo nada. Después de todo, ¿qué podía decir? Que le habían dicho desde pequeño que nunca demostrara lo listo que era. Que siempre le ganaban, que lo hacía mejor que su primo. Así que, en lugar de eso, Harry se quedó mirando al suelo en silencio e intentó desesperadamente no llorar delante de Raven y Hinks. Harry, si pasa algo en la escuela, sabes que puedes contárnoslo, ¿verdad? Dijo Hinks en voz baja mientras se arrodillaba frente al chico y le ponía las manos suavemente sobre los hombros. Tienes razón, Harry, dijo Raven mientras se arrodillaba junto a Hinks, solo podemos ayudarte si nos dices qué te pasa. Harry murmuró algo tan suave que ninguna de las dos mujeres pudo oírlo, y Raven puso suavemente su mano bajo la barbilla del niño y levantó su cabeza hasta que estuvo frente a ellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te cuesta tanto en clase? Preguntó Raven en voz baja. No se supone que debas sacar buenas notas, respondió Harry mientras miraba a Raven a los ojos, sintiendo que la verdad le era arrancada contra su voluntad. Comillas, ¿cómo que no se supone que saques buenas notas? Preguntó Hinks. A la tía Petunia y al tío Vernon no les gustaba que sacara mejores notas que Dudley, respondió Harry entre lágrimas. Solían hacerme daño cuando las sacaba, así que aprendí a no hacerlo. Las chicas intercambiaron una mirada oscura como si nada les hubiera gustado más que cazar a los parientes de Harry y darles una lección por atreverse a lastimar a Harry de esa manera antes de volverse hacia Harry, quien parecía estar tratando desesperadamente de no llorar frente a ellas. Harry, pensé que te había dicho que olvidaras todo lo que esa gente vil te dijo, dijo Raven suavemente. Nunca los volverás a ver y ya no necesitas tenerles miedo. Yo sé, respondió Harry, sé que eres brillante, Harry, dijo Raven cálidamente. Y ya no necesitas ocultarlo más, ¿de acuerdo? Harry asintió lentamente, no te castigaré esta vez porque ahora sé la razón por la que te va tan mal en la escuela. Pero si no subes tus calificaciones, no tendré más remedio que castigarte hasta que lo hagas. Eso significa nada de videojuegos con Chico Bestia, nada de observar las estrellas, con Starfire, nada de nada, ¿entiendes? Harry pareció horrorizado y rápidamente asintió con la cabeza indicando que entendía mientras las dos mujeres le sonreían. Ahora, ¿por qué no vas a terminar tu tarea de matemáticas? Dijo Raven con una sonrisa, y no finjas más que no entiendes cómo hacerlo. De acuerdo, Raven, respondió Harry, dándoles un abrazo rápido a Raven y a Hinks antes de darse la vuelta y correr a su habitación mientras las chicas observaban felices. Una vez que se fue, Hinks se puso de pie y se giró hacia Raven, quien hacía lo mismo. ¿Cómo va su entrenamiento? ¿Sigue teniendo problemas para controlar sus habilidades? Raven frunció el ceño levemente. Había estado enseñándole a Harry cómo meditar y controlar sus poderes durante más de un mes, y aún así Harry todavía parecía ser incapaz de controlar completamente a sus protectores que atacaban violentamente a cualquier cosa que consideraran una amenaza para el niño cuando Harry los convocaba. Todavía tiene problemas para controlarlos por completo, pero tengo fe en que eso llegará con el tiempo, respondió Raven. Comillas, ¿has pensado en qué pasará cuando cumpla 11? Preguntó Hinks. Sabes que Dumbledore nunca dejará ir a Harry sin luchar. Después de todo, es el niño que vivió. Así que Dumbledore probablemente vendrá aquí en persona para asegurarse de que Harry asista a Hogwarts. No dejaré que ese viejo bastardo use a mi hermano pequeño como una de sus piezas de ajedrez, gruñó Raven enojada. Harry ya ha sufrido bastante por las manipulaciones de ese loco bastardo. Que me condenen si lo dejo sufrir más por el bien mayor de Dumbledore. La expresión de Hinks se entristeció al recordar cuánto había amado Hogwarts antes de ser expulsada. Si bien no quería negarle a Harry la oportunidad de estudiar allí, tenía que admitir que Raven tenía razón con respecto a Dumbledore.
Al anciano le encantaba trasladar a la gente como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, fácilmente descartables, cuando ya no servían. Pero, por supuesto, siempre negaría tales afirmaciones. Bueno, afortunadamente, todavía faltan 3 años, así que no deberíamos tener que preocuparnos por el viejo buitre por un tiempo todavía, dijo Hinks, con una sonrisa que Raven le devolvió. ¿Aún quieres enseñarle magia a Harry? Es un poco joven, ¿no? Es mejor que aprenda ahora que no sepa nada cuando finalmente vaya a la escuela, respondió Hinks. Además, no voy a enseñarle nada peligroso, solo algunas cosas sencillas, eso es todo. Raven asintió pensativamente por un momento y estaba a punto de responder cuando sonó la alarma y suspiró con frustración. Nunca hay un momento de paz, dijo Raven con sencillez mientras las 2 chicas salían corriendo de la habitación para descubrir qué nueva amenaza había aparecido. «¿XXXX los has encontrado?», le preguntó Dumbledore a Alastor Moody cuando el viejo Auror salió de la chimenea y entró en la oficina de Dumbledore. «Sí, los encontramos», gruñó Moody. La chica se llevó a Potter a América. Viven en Jump City, en un edificio gigante con forma de T, lo más feo que he visto en mi vida. «¿Y eso no es todo, comillas? ¿Qué más has descubierto?», preguntó Dumbledore rápidamente mientras tomaba nota mental de visitar esta ciudad de salto tan pronto como pudiera. «Parece que Raven Potter tiene algunos amigos interesantes», respondió Moody, un cambiaformas verde, un hombre que parecía hecho del metal, una chica naranja que puede volar sin escoba y un niño que parece que podría darle consejos de moda al viejo Severus Snape. Dumbledore se rió entre dientes ante eso, incluso mientras guardaba la información para examinarla más tarde. Y vi a alguien más rondando por Potter, alguien a quien no había visto en casi 5 años, comillas, quien presionó Dumbledore, repentinamente nervioso. «Natalie Jordan», gruñó Moody suavemente. Al instante, las cejas de Dumbledore se dispararon hasta la línea del cabello, y sintió que su pulso se aceleraba mientras Moody continuaba hablando. «Ahora se llama Hinks. Y parece que ella y Potter son muy cercanos». «Esas son noticias inquietantes», dijo Dumbledore simplemente. «Debemos asegurarnos de que Harry esté vigilado, no podemos permitir que el niño caiga en manos de quienes practican las artes oscuras, después de todo. Es demasiado importante para nuestro mundo. Comillas, ¿por qué no vas y agarras al niño? No debería ser tan difícil si lees toda la orden». «No, eso no servirá», dijo Dumbledore mientras entrelazaba los dedos. «Raven es la hermana mayor de Harry y legalmente tiene el derecho de criarlo en lugar de su tía materna. Es mejor que se quede donde está, aunque bajo vigilancia para asegurar su protección». «Muy bien», gruñó Moody. «Pero no confío en esa chica Hinks. La última vez que alguien la hizo enojar, le quitó la capacidad de caminar». Dumbledore asintió en señal de acuerdo. «Entonces tendremos que asegurarnos de que Harry esté bajo observación constante, para su propia protección, por supuesto». «Por supuesto», se burló Moody antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en la chimenea, dejando a Dumbledore solo, mientras el anciano apoyaba la barbilla en sus dedos entrelazados. Su mente corría. Harry Potter fue el elegido. La profecía aseguraba que un día Voldemort regresaría y solo Harry sería capaz de detenerlo, pero si Harry estaba siendo criado por un exalumno, que había sido expulsado por magia oscura, entonces el futuro parecía sombrío. De hecho, y Dumbledore tendría que vigilar muy de cerca a Harry, por el bien mayor, por supuesto.